Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, le quiero dar gracias al Señor Jesucristo por este privilegio que me permite de poder estar un día más por este medio para poder transmitir un mensaje más para todas aquellas personas que lo van a estar escuchando. Y en este día le doy gracias a Dios y también le doy gracias a usted que en este día nos está acompañando por este medio para escuchar este mensaje que voy a estar transmitiendo por este canal. Y en este día quiero titular este video Llamados a caminar con Dios, parte número 4. En este día, cuarto video de Llamados a caminar con Dios que voy a estar transmitiendo. Y ya por medio de este canal ya tenemos la parte 1, parte 2 y parte 3. Y en este día voy a estar compartiendo con cada una de aquellas personas que han de escuchar este video, este cuarto video que voy a estar haciendo con el mismo título, Llamados a caminar con Dios, número 4. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así, que dice Proverbios 4:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en este pasaje el Señor me llevaba a meditar en este camino, cómo es que Dios nos está hablando, cómo es que el Espíritu Santo nos está hablando por medio de este pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, cuando nosotros analizamos este pasaje nos está diciendo que hay caminos que es al hombre a quien le parece derecho. Hay caminos que muchas personas toman decisiones de caminar en ciertas direcciones. Hay personas que están caminando en prácticas que no son prácticas de Dios, pero que para ellos son agradables para nuestra carne, para nuestra vida. Y hay personas que también están viviendo sus propias religiones. Hay personas que están viviendo su propia vida. Hay personas que inclusive dicen que Dios no existe. O sea, están tomando una decisión de que para ellos Dios no existe y ellos comienzan a caminar en su propio camino, en su propia manera de pensar, en su propia manera de vivir y para ellos no toman en cuenta a Dios, o sea que ellos cada día que ellos caminan siempre con sus planes, basándose en lo que ellos son, en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan y todo lo hacen conforme a su voluntad y no basado en la palabra de Dios. Y entonces el mismo Espíritu Santo nos dice que hay hombres que tienen caminos que le parecen correctos. Como muchas personas a veces dicen, yo ya tengo mi propia religión, yo creo de esta manera, yo pienso de esta manera, y muchas personas que comienzan a caminar basadas en sus creencias. Inclusive hay personas que les habla uno de la palabra del Señor y dicen, yo ya tengo mi propia creencia. Mis padres me inculcaron esta creencia y yo no me voy a mover de esta creencia que me inculcaron mis padres. O sea que esa persona está caminando en los caminos que le inculcaron sus padres, pero no en los caminos establecidos por Dios. Pero la palabra de Dios nos declara claramente, dice, pero su fin es camino de muerte. O sea que esa persona que está caminando en esa dirección, que no es el camino establecido por Dios, el final de esa persona es muerte y muerte eterna. En Proverbios 16:1 nos dice lo mismo, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces miramos en Proverbios 16:1 que dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces podemos mirar aquí que el hombre dispone muchas cosas y el hombre propone muchas cosas, pero la respuesta viene de Dios. Entonces dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces aquí podemos ir mirando que la palabra de Dios ya nos enseña claramente que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza desconectada de Dios, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea que todo lo que nosotros hacemos basándonos no en los mandamientos de Dios, sino basándonos en lo que nosotros creemos y pensamos, sin Dios, ya la palabra de Dios nos está diciendo que todos esos caminos para nuestra humanidad son rectos y por eso es que en este mundo todo el mundo está dividido, cada quien tiene su propia creencia
miramos que hay tantas religiones que se han establecido en la tierra, porque esos son caminos que los hombres van estableciendo tratando de salvarse y tratando de buscar una manera de poder caminar hacia una meta. Porque cada persona que toma un camino lo está tomando con el plan y el propósito de llegar hacia un lugar. Entonces cada persona está tomando un camino conforme lo que él cree, otras personas conforme lo que sus padres les han inculcado y algo otras personas que están siendo guiadas y dirigidas por personas que están enseñando caminos y les están enseñando caminos que les están dando falsas esperanzas de que van a llegar al cielo o de que les van a traer salvación, o personas que comienzan a buscar un alivio para sus problemas que están viviendo. Hay personas que están hundidos en los vicios y comienzan a buscar alcohólicos anónimos, tratando de aliviar de controlar o de vencer esa adicción al alcohol, personas que están siendo llevadas a los centros de rehabilitación para que esas personas ahí sean transformadas y sean cambiadas. Pero nosotros vemos que esas personas cuando salen de ese lugar, ese espíritu de adicción sigue estando en ellos, sigue viviendo en ellos, personas que luchan con, con tantas cosas en este mundo y comienzan a buscar una forma, una manera de poder escapar de esa manera en la que están viviendo y comienzan a tomar un camino y muchas veces son caminos equivocados porque la palabra de Dios ya nos ha dejado establecido que hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Yo en lo personal, yo le puedo dar testimonio a usted que me está escuchando. Yo puedo dar testimonio de que Dios tiene poder para levantar al hombre de lo más bajo. Yo en mi vida personal, yo era adicto a la cocaína, era adicto al cristal, era adicto, usaba marihuana. La marihuana no era tan adicto, pero usaba marihuana. Usaba, o sea, cocaína que se hace en piedra para fumarla. Usaba cocaína ingerida por la nariz. Me fumaba 2 cajetillas de cigarro cada día, tomaba cerveza, tomaba vino, o sea que yo estaba hundido. Yo lo más que, hubo un tiempo que yo lo más que duré en no ingerir el cristal era solamente un día. Un día fue lo más que pude yo de poder soportar de no usar el cristal, pero ya estaba yo dominado por esos vicios. En mi manera de vivir, yo traté de buscar maneras de escapar. Yo medía mis fuerzas y yo quería escapar de la adicción a la droga, pero humanamente, cuando yo trataba de luchar humanamente, me di cuenta que no tenía fuerzas, no podía escapar, yo estaba hundido en esos vicios. Entonces le puedo dar yo testimonio que lo único que me ayudó a escapar de eso fue que un día me rendí ante el Señor Jesucristo, lloré en su presencia, le pedí con lágrimas en mis ojos que me ayudara a levantarme de esa condición y el Señor Jesucristo contestó esa oración. Yo no conocía de Dios, me habían estado hablando de Dios, pero realmente yo no conocía a ese Dios, pero sí había escuchado hablar de ese Dios. Entonces a ese Dios que yo no conocía yo clamé y ese Dios que yo no conocía se me manifestó y me respondió y me ayudó a salir de esa posición. Yo practicaba adoración a la muerte. Yo traía la oración de la muerte y yo adoraba a la muerte. Yo le levantaba altares a la muerte, me postraba ante la muerte y era un idolatra. Me postraba ante toda clase de aquello que se pudiera llamar Dios, buscando una salida, buscando una manera. Estuve consultando brujos porque también, o sea, mi deseo era salir de ese mundo. Realmente no lo hice, lo hace uno en su ceguera porque uno está tratando de buscar una salida a la situación en la que uno está viviendo. Mis padres me inculcaron ir al catolicismo, pero yo me di cuenta que yo le rezaba a San Pedro, le rezaba a la Virgen María, yo le rezaba a San Judas, bueno, yo le rezaba a todos los santos, porque mi intención era que yo quería salir de esa condición. Le rezaba a la muerte, le pedía hasta al diablo, yo le pedía todo lo que yo creía que me podía ayudar, pero todas esas deidades, todos esos espíritus, lo único que me estaban haciendo era que me estaban hundiendo más. Pero se llegó el momento cuando yo me rendí ante el Señor Jesucristo y yo comencé a dejar que Él me levantara. No fue fácil, pero el Señor Jesucristo comenzó a responder a mis oraciones y me comenzó a mostrar que hay un camino
que todos los caminos que yo había intentado eran caminos que me estaban conduciendo a la muerte, como lo dicen estos pasajes que estoy leyendo. Entonces, yo puedo dar testimonio y puedo decir que todo lo que está escrito en la palabra se cumple. El único camino que yo le puedo recomendar a usted que me está escuchando se llama Jesucristo, porque yo lo he vivido en carne. Yo lo que yo hablo y predico en este canal lo estoy predicando porque yo lo he vivido. Yo vengo de la pobreza, vengo de la miseria. Donde yo comencé, donde yo nací en un rancho, en una sierra, donde no había carretera, no había transporte de carro. Lo único que yo conocía hasta los 9 años, hasta los 10 años, eran, eran burros. Mi transporte era un burro, que era en el que yo me transportaba, o sea, desde mi niñez. A los 9 años murió mi papá, murió muerto, no murió de muerte natural, sino que alguien más le quitó la vida. Entonces yo comencé lleno de odio, lleno de rencor. Mi deseo que yo tenía en mi corazón era de vengarme de las personas que habían matado a mi papá y quería yo superarme, quería levantarme. Entonces no me importaba si era el diablo, no me importaba quién me ayudara a levantarme, lo que quería era levantarme con el propósito de tomar venganza. Y buscando yo en esas condiciones, fui entrando y donde vine cayendo fue entre más me fue hundiendo, porque todo el que está detrás de eso, de la venganza y de todas esas cosas es Satanás. Y si lo único que me fue llevando, que me fue hundiendo más, como le digo, al final caí en la droga, usaba toda clase de droga. Gracias a Dios que nunca terminé durmiendo en la calle, porque gracias a Dios que tengo una esposa que me apoyó y me ayudó, y en esos momentos tan difíciles nunca me abandonó mi preciosa esposa, siempre estuvo ahí conmigo apoyándome. Pero cuando yo me rendí ante el Señor Jesucristo, para no alargarle más y entrar en el mensaje, el Señor Jesucristo comenzó a levantarme, me comenzó a dar vida, y por eso es que ahora me paro por estos medios para dar testimonio a todas aquellas personas que están buscando una salida. La salida se llama Jesucristo. En Proverbios 16, 3, para seguir con el mensaje, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces nosotros podemos mirar que si nosotros queremos tener firmeza y comenzar a afirmarnos y no estar tambaleando, movidos de un lado para otro, y movidos por esos espíritus que nos mueven a la perdición, y que cada día más, entre más nos movemos, nos vamos hundiendo más y más en el fango de este mundo. Tenemos que encomendar todo a nuestro Señor y Salvador, y Él va a comenzar a afirmarnos. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Fíjese usted que en este mensaje, Proverbios 12:14 nos habla del camino que al hombre le parece derecho, y lo vuelve a repetir en Proverbios 16:25, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nos vuelve a recalcar aquí, como le estaba diciendo, esos eran los caminos que yo estaba recorriendo, caminos que a mí me parecían derechos, y eran caminos que me daban un poco de alivio, y a veces también me ayudaban a mantenerme más firme en lo que yo creía, en lo que yo pensaba y en los propósitos que había dentro de mí, que yo quería lograr, pero sin Dios, sino que eran mis propósitos, era el deseo que había en mi alma de vengarme, de hacer daño, de destruir, y Satanás me estaba controlando cada vez más a través de todos esos caminos que yo estaba caminando, y me estaba conduciendo a un camino de muerte, porque si yo hubiera seguido como yo estaba viviendo mi vida usando droga, como yo sabe el cristal destruye el cerebro, nos vuelve, nos va, no nos deja pensar sensatamente, sino que si nuestros pensamientos siempre son controlados por demonios, por espíritus que siempre nos están poniendo pensamientos, ideas, que solamente nos están conduciendo a pensar en el mal, a desear el mal, a imaginar cosas que a la vez parece que no fueran reales, pero sí son reales, porque son los demonios los que nos están poniendo todas esas imágenes, y nos están mostrando cosas que realmente existen en el reino espiritual. El reino de Satanás es un reino de muerte, un reino que mata todo lo que toca,
y todos los caminos, todo el camino por donde Satanás está conduciendo a los seres humanos es a la perdición y a la muerte y a la desgracia y a la destrucción. Por eso es que yo me paro por este medio para clamarle a todas aquellas personas que hay un camino que se llama Jesucristo. Usted que me está escuchando, Dios lo puede levantar, Dios lo puede restaurar, Dios le puede dar fuerzas para vencer cualquier cosa que a usted le estén pidiendo y que no le deje caminar en los caminos que son de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que que los caminos escogidos por el hombre son caminos que al final son caminos de muerte. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces nosotros podemos mirar que aquí Dios nos está haciendo un llamado por medio del profeta Isaías. Y lo primero que Dios está diciendo, dice: deje limpio su camino. Que nosotros dejemos esa manera de conducirnos, esa manera de caminar, y vengamos, dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué razón conecta el camino con los pensamientos? Porque es la mente, está en el cerebro lo que nos comienza a conducir, son las ideas las que nos comienzan a llevar por esos caminos que nosotros creemos que son caminos de vida, pero que su fin es camino de muerte. Todo está en nuestra mente. Hay muchas personas que han hecho que tienen sus propias ideologías, ideas que no son basadas en lo que la palabra de Dios dice, y personas que se han ido afirmando en esos pensamientos y en ideas que van en contra de la palabra de Dios. Pero Dios ama tanto al ser humano que Dios nos hace una advertencia y nos comienza a hablar a través de su palabra, y nos comienza a hablar a través de su palabra, a través de mensajes, a través de personas que Él ha rescatado de lo peor, para que nosotros para que el hombre comience a escuchar que Dios tiene poder para levantar al hombre de cualquier lugar donde se encuentre, cualquiera que sea su condición, su situación. Dios le ama y Dios le puede levantar de allí. Dios está usando estos medios para hablarle al hombre, y Dios está buscando un corazón que esté dispuesto a recibir su palabra, para que Dios comience a obrar en ese corazón. Por eso dice: deje el inicuo su camino, dice, y sus pensamientos, dice. Pero después de que nos dice que dejemos de caminar en esos caminos y dejemos esos pensamientos, dice: vuelva hacia Jehová. ¿Qué nos está dando a entender con esto? Que esos caminos que al hombre le parecen derecho, que al hombre le parecen rectos, que al hombre le parece que hay vida en esos caminos, nos está dando a entender que esos caminos nos están conduciendo a caminar en contra de Dios, porque si está hablando que nos volvamos a Jehová, es porque estamos caminando en contra de Dios y estamos caminando en dirección equivocada, que estamos dando la espalda a Dios y estamos caminando de espaldas hacia el Señor. Entonces esos caminos, cada vez que nosotros estamos viviendo y caminando en esos caminos, nos están alejando más y más y más de Dios. Pero Dios comienza a hablarnos, comienza a hacernos el llamado, y Dios comienza a hacernos un llamado a venir y a caminar con Dios. Dice: vuélvase a Jehová, dice el cual. Cuando nosotros nos volvemos a Jehová, dice el cual tendrá de él misericordia. Entonces, cuando nosotros dejamos de caminar en esos caminos y comenzamos a voltear nuestro rostro hacia Dios, y comenzamos a reconocer que Él es Dios y que no hay otro camino más que Él, dice que Él va a tener de nosotros misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa todo lo que usted haya hecho, no importa la situación, no importa los pecados que usted haya cometido. Si usted escucha la voz de Dios que le está hablando, es porque Dios le está haciendo un llamado para caminar con Dios. Dios le está haciendo un llamado. Yo le doy testimonio porque yo le estoy relatando un poco de lo que yo he vivido. Dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea que está dando a entender que los pensamientos del hombre caído no son los pensamientos de Dios. Y entonces, como estamos diciendo, los pensamientos son los que conducen al hombre hacia un lugar. Los pensamientos se convierten en el volante que comienza a mover todo nuestro ser. Cuando nosotros comenzamos a pensar
ideas, es nuestro cuerpo el que nos ayuda a llevar a cabo todo pensamiento, toda idea, y nuestros pies nos comienzan a conducir hacia esas direcciones. Cuando una persona tiene planes de hacerle daño a alguien, esos pensamientos comienzan a guiarlo, primero comienzan a esos pensamientos a trabajar en su mente, en su corazón, y comienzan a mover a esa persona, y al final lo llevan a cometer el error, a cometer la fechoría que esos pensamientos, porque es un pensamiento que se comienza, una idea, una fechoría que comienza en la mente, comienza en el corazón. Por eso Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal, como lo dice en Génesis. Usted lo puede mirar en el segundo video que hice, no recuerdo si es el primero o es el segundo, llamados a caminar con Dios, que puede usted mirar por este mismo canal. Dice, mis pensamientos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿quién lo está diciendo? No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios mismo, que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, y el camino del hombre no son los caminos de Dios. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mis caminos, más altos que vuestros caminos. Entonces los caminos de Dios dice que son altos. Humanamente nos está dando a entender que nosotros no podemos caminar en los caminos de Dios con nuestra naturaleza caída, que es necesario que nosotros reconozcamos que Dios es el único que nos puede levantar. Entonces es cuando Dios comienza a trabajar en nosotros y nos comienza a levantar de la condición que estamos, de ese mundo donde estamos hundidos en un mundo de oscuridad, y Él nos comienza a levantar para que comencemos a caminar en sus caminos, que son caminos altos, caminos donde hay vida, y caminos donde Él es nuestra luz. Dice, Dice aquí, mis caminos más altos que vuestros caminos, dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros caminamos en los pensamientos de Dios, nosotros no caminamos por lo que miramos en esta tierra, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, sino que empezamos a caminar por guiados y movidos por Dios, y Él nos comienza a levantar de la condición en la que estamos, dicen. Entonces podemos mirar ahí que Dios nos hace un llamado a caminar con Él, y nos comienza a decir, y nos comienza a dar una, nos comienza a revelar el Señor qué es lo que hay en el camino del hombre, que el hombre está haciendo sus propios caminos. Entonces nos comienza a dar una clara explicación el Señor con estos pasajes. Lo que el Señor nos está enseñando es la condición del hombre que camina en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en sus propias religiones, en su propia creencia, y también nos da una explicación cuál será el resultado cuando nosotros comencemos a caminar con Dios. Hay consecuencias de caminar sin Dios, y hay bendiciones de caminar con Dios. Usted puede mirar en estos pasajes, usted puede analizarlo, se puede mirar lo que nos dice claramente la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra es para cada uno de nosotros, y usted que me está escuchando, esta palabra también es para usted, y para usted también, mi hermano, que está visitando este canal, para que nos animemos y comencemos a caminar en los caminos de Dios, y nos dejemos guiar en ese llamado, en ese ministerio que Dios nos está llamando, para que Dios pueda, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, traer muchas almas al camino verdadero. Es importante que nosotros prediquemos la verdad, caminemos en la verdad, y comencemos a dar testimonio de nuestro Dios Todopoderoso, que comencemos a dejar que se manifieste en sus pensamientos, sus ideas, y que manifieste Él su reino a través de nosotros, y que no comencemos nosotros a poner ideas, ideologías al llamado de Dios, sino que nos dejemos guiar por Él, y dejemos que sea Él el que manifieste todo lo que Él quiere manifestar a través de nosotros, así como lo he venido compartiendo con cada una de aquellas personas en el video número 1, en el video número 3, en el video y este que va a ser el video número 4, que le invito también. Voy a seguir haciendo más videos acerca del llamado a caminar con Dios, pero en este corto mensaje solamente le quiero compartir un poco de mi testimonio y un poco de estos versículos que le he estado compartiendo. Aquí voy a dejar este mensaje, pero le invito a reflexionar en esta palabra. Y si hay alguna persona que está caída, háblele de la palabra, compártale este corto mensaje si usted ve que hay palabras que puedan ayudarle. Y también le invito a reflexionar en esta palabra.
Y usted que ya está caminando en el Señor, le invito a que se afirme y no se suelte del Señor Jesucristo. Sigamos avanzando. Si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba a este canal. Apóyenos por este medio, porque esta es la única intención: compartir la palabra del Señor y animar a todos aquellos que están caídos, que hay un Dios que tiene poder y que les puede ayudar a levantarse. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Y nos miramos en un segundo video que estaré subiendo acerca de llamados a caminar con Dios. Que Dios me le bendiga muy grandemente.